El apóstol Pedro saludaba a la iglesia de una forma bien interesante y bien sabia. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2, hablando el apóstol Pedro, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Yo tomo ese saludo para ministrarlo a nuestros oyentes, a las personas que siguen estos mensajes de la Iglesia Cristiana Monte Tabor, y le pido desde lo más profundo de mi corazón que la gracia y la paz se multipliquen en ustedes, la paz de Dios, la gracia de Dios, y que sean multiplicadas. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Este año 2020 ha sido un año de conocer a nuestro Dios, de conocer a nuestro Jesús, de conocer el movimiento del Espíritu Santo en estos últimos tiempos. Aprender a conocer a Dios. Usted lo necesita, yo lo necesito. La iglesia lo necesita en este 2020 y siempre. El mundo lo necesita. Todos necesitamos conocer los atributos, los caracteres, la forma de ser de nuestro Dios. Cada día conocerlo un poco más, un poco más, un poco más. Así que yo te invito hoy a estar bien abierto tus oídos espirituales, tus ojos espirituales, y con tu Biblia en la mano vamos a compartir un poco más para seguir conociendo de nuestro Señor. La mejor forma de conocerlo a Él, y necesitamos conocerlo, es a través de su palabra escrita. Lo he dicho y continuaré diciéndolo, que su palabra es la mejor guía, es lumbrera a nuestro camino, es quien nos cambia, es quien nos transforma, es quien nos redarguye, es quien nos penetra, nos toca al interior, lo más profundo de nuestro ser, para cambiar y para ser transformados según la voluntad de nuestro Dios. Esa misma palabra nos muestra muchas veces situaciones de gran bendición, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos muestra situaciones de gran bendición. Milagros, sanidades, multiplicaciones de alimentos, muchas cosas, la gracia derramada de nuestro Señor Jesús sobre su pueblo, sobre su iglesia, pero también nos muestra situaciones duras, situaciones dolorosas, situaciones difíciles de entender, pero ambas situaciones nos llevan a conocer el carácter de Jehová Dios. Lo conocemos en los momentos de sanidad, en los momentos de milagros, en los momentos de prosperidad, en los momentos de multiplicación de panes y peces, en los momentos de resurrección, en los momentos de gloria. Aprendemos a conocer el carácter de nuestro Dios, pero también en esos momentos duros y dolorosos, que son hasta difíciles de entender. Y bíblicamente tenemos varios casos que hoy el Señor quiere que toquemos para continuar aprendiendo y conociéndolo a Él. Yo reconozco que yo en el fondo quería otro tipo de mensaje para hoy, pero el Señor ha hecho énfasis en que la iglesia debe conocer el carácter de Dios, principalmente en estos últimos tiempos, en estos tiempos postreros. Damos la gloria, la alabanza, la exaltación a nuestro Dios. Reconocemos a Jehová Dios como el Dios creador. Reconocemos a Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Redentor y Justificador. Y reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros desde el día en que lo recibimos como nuestro Rey y nuestro Señor. La palabra de Dios toca una porción bíblica bien tremenda en el libro de Primera de Samuel, capítulo 6, versículos 7 y 8. Para resumirles, el arca de Jehová, que era representación de la presencia de Dios para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, había sido robada por los filisteos. Y en esta porción bíblica, en el libro de Primera de Samuel, nos muestra cómo los filisteos pensaron devolver el arca a la manera en que ellos creían que debían
volverla. Y los filisteos en este caso es tipo del mundo. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 6, versículos 7 y 8, tiene un título interesante. Ahí con tu Biblia en mano, míralo, dice: los filisteos devuelven el arca. Ellos reunieron a los sacerdotes, a los adivinos, para ver de qué forma le devolvían el arca nuevamente al pueblo de Israel. No querían tener el arca, que había sido robada por ellos. Y entre todos hicieron un acuerdo para devolverla. Pero miren lo que dice el versículo 7, dice, y el 8 del capítulo 6 de Primera de Samuel. Dice: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Parecía una forma buena de enviar el arca. Era un carro fuerte, un carro bueno, acompañado de animales puros. Iban ofrendas de oro también ahí. Esa era la forma en que los filisteos, tipo del mundo, querían trasladar algo que pertenecía a nuestro Dios. Algo que pertenecía a nuestro Dios. Tremendo. Y si vemos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, más adelantico en Primera de Crónicas, capítulo 15, más adelante el rey David pretende también traer el arca a Jerusalén. Pero hay algo interesante, y debemos tener en cuenta en esta enseñanza. Debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Y estos ejemplos bíblicos que vamos a compartir hoy nos van a enseñar que debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando los filisteos, tipo del mundo, enviaron el arca, la enviaron de una forma, y vamos a verlo más adelante, que no era la forma en que Dios quería que se tratara su arca. Cuando el rey David quiso traer el arca a Jerusalén, también lo hizo de una forma diferente a la que Dios había dicho que se hiciera. El rey David, con toda su buena intención, tomaron un carro nuevo, montaron el arca, iba arrastrada por bueyes ese carro, y en un momento dado sucedió algo bien doloroso. Algo bien doloroso. Sucedió que el carro tropezó. Y un hombre, un sacerdote de buen corazón que iba ahí ayudando, trató de detenerla. Y Dios derramó su ira sobre ellos. Y parece una situación dolorosa, injusta, una situación que uno no entiende. Y el mismo David, en el versículo 11 del capítulo 13 de Primera de Crónicas, dice: y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa. Tremendo. El mismo David se dolió por lo que había sucedido con Usa. Ellos habían llevado el arca de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahio, que eran sacerdotes, iban dirigiendo el carro. Iban con toda la buena intención, pero se hacía de una forma diferente a la que Dios había dicho que se hiciera. Y yo quiero que tú tengas tus oídos espirituales bien atentos para escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy. No era mala la forma en que se llevaba. Era un carro nuevo. Era quizás mejor, más rápido, como el Señor había dicho que se hiciera, más elegante. Pero no era lo que Dios había dicho que se hiciera. Quizás lo que Dios había dicho, la forma como había dicho que se trasladara el arca, era una forma más lenta, más pesada, más difícil. Pero Él lo había ordenado. El Señor había dicho, y en la palabra está escrito, que el arca debía trasladarse colocando unas varas al lado y lado del arca, y a través de los anillos que tenía, esas varas estaban establecidas ahí, y los sacerdotes debían cargarla y caminar con ellas. Esa era la forma que Dios había dicho. Quizás para el ojo del hombre más lenta, quizás para el ojo del hombre más insegura, menos elegante, pero no para el ojo de Dios. La iglesia, tú y yo hoy, debemos aprender que no es a nuestra manera, que no es a nuestro estilo, que no es a nuestra forma. Es a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Y la iglesia debe
debe entenderlo, la iglesia debe entenderlo. Y hay cosas en la Biblia que el Señor ha dicho que se hagan de una forma. Y cuando el mundo y el hombre, aún el pueblo de Dios, ha quebrantado esa forma de hacerlo, ha habido consecuencias. Y yo creo que el mundo hoy está quebrantando la forma totalmente en que Dios ideó, creó y espera de la humanidad que lo siga a Él y que haga las cosas como sea la voluntad de Dios. El mundo no lo está haciendo. Y desafortunadamente gran parte de la iglesia tampoco. En el libro de Primera de Samuel nos narra una porción bíblica interesante que tiene que ver con el rey Saúl. El rey Saúl en ese momento trató de liderar una batalla. El rey Saúl. Y el Señor advirtió y dijo, de ese pueblo, aniquila todo, no dejes nada. Parecía que era una orden ilógica, parecía que era una orden que no tenía sentido, parecía una orden que no tenía lógica ante el ojo del hombre. Y en Primera de Samuel, capítulo 15, lo vemos. El Señor dijo, yo castigaré a Amalek, era una guerra con Amalek. Y dijo claramente el Señor que aniquilaran todo, que destruyeran todo. Dice el versículo 13, aunque se oye duro y fuerte, dice, ve pues y hiere a Amalek, que está hablando el Señor, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tremenda orden de nuestro Señor. ¿Y Saúl qué hizo? ¿El rey Saúl qué hizo? Dice el versículo 9, que el rey Saúl perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado, perdonaron al rey, los animales engordados de los carneros y todo lo bueno, y no lo destruyeron. Parecía más lógico lo que hizo Saúl. ¿Para qué destruir lo bueno? ¿Para qué destruir las ovejas gordas? ¿Para qué esto y lo otro? Pero el Señor había dicho que lo hicieran. Parecía una orden dura, una orden dolorosa, una orden fuerte, pero el Señor lo había dicho que lo hicieran de esa forma. Igual también con Josué sucedió. Hubo una guerra contra un pueblo llamado Jai y el Señor dio las instrucciones que destruyeran todo y que el oro iba a ser llevado al templo de Dios, que nadie del pueblo de Dios tomara ese oro. Y algunas personas no obedecieron y lo hicieron a su forma, tomaron de ese oro y lo guardaron en sus casas. Y la ira de Dios se desató sobre el pueblo de Israel. Tremendo. Dios a veces coloca formas, estrategias, métodos, pasos a seguir que no son conformes a la voluntad del hombre, que quizás van en contra de la naturaleza humana, que quizás no entendemos nosotros como hombres. Pero esas situaciones, esas órdenes de nuestro Señor nos enseñan a conocer el carácter de nuestro Dios. Cuando Josué descubrió lo que había sucedido con el oro de Jai y otras cosas de Jai, se dio cuenta que habían hecho cosas que iban en contra de la orden que Dios había dado. Cuando el rey Saúl perdonó y tomó del ganado que estaba gordo y que estaba bueno, y después habló Jehová, Saúl se dio cuenta que había hecho las cosas de una forma diferente a como Dios le había ordenado. Igual el mundo hoy está haciendo las cosas diferentes a como Dios ha ordenado. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Dios está permitiendo todo esto para enseñarnos y para aprender a conocerlo a Él, principalmente en estos últimos tiempos. Tremendo. Y fíjense, hay un caso opuesto, interesante. La toma de Jericó, muchos de ustedes lo conocen. La orden que dio Dios era una orden ilógica, extraña, que no tenía como sentido. Porque a veces las cosas que hace Dios no las entendemos. Pero muchas veces nosotros no estamos para entender la majestuosidad de Dios, de Jehová, Dios Padre, sino para obedecerle.
A veces no estamos preparados para entender las palabras de Jesús, simplemente estamos para obedecerle. A veces no estamos preparados para entender lo que el Espíritu Santo, la forma en que Él nos guía, pero estamos listos y dispuestos a obedecerle, aunque en un momento dado no entendamos, aunque en un momento dado vaya en contra de lo que pensamos. Fíjense lo que sucedió con Jericó. Ante los ojos del hombre, esa era una locura. En la toma de Jericó, el Señor les dijo que en 7 días iban a caer los muros de Jericó, que 6 días después de un protocolo y de unas situaciones con los sacerdotes y con el arca, 6 días iban a dar una vuelta a las murallas de Jericó. Y el 7º día iban a dar 7 vueltas. Era algo ilógico. Y la iglesia conoce esa porción bíblica, el mundo conoce esa porción bíblica, pero parece que no la hemos entendido totalmente. Era algo ilógico. La naturaleza humana hubiera dicho otra cosa. Demos una vuelta solamente. ¿Por qué tantas vueltas? ¿Por qué exponernos a que de pronto seamos atacados? ¿Por qué debilitar al ejército dando vueltas alrededor de una muralla? ¿Por qué gastar tantos alimentos si podemos hacer eso en el primer día? Eso quizás es lo que pensaban los hombres. Y quizás es lo que piensa el mundo y aún la iglesia hoy en día, en este 2020, de lo que debemos hacer. Quizás nos acomodamos o queremos hacerlo a nuestro modo, a nuestra forma, a nuestro estilo. Pero no es nuestra forma, no es tu forma, ni mi forma, ni tu estilo, ni mi estilo. Es obedecer al Señor. Cuando obedecemos a Él nos utiliza de la forma en que nosotros estemos. Aunque no nos parezca lógico y natural lo que Dios pide. Dios pide que oremos en tiempos difíciles. Dios pide que afiancemos nuestra relación con Él. Dios pide que fortalezcamos, que le pidamos a Él que fortalezca nuestra fe en estos tiempos difíciles. El mundo quiere hacer algo diferente, como hicieron al trasladar el arca a los filisteos en un carro con unos bueyes. Esa no era la forma que el Señor había dicho. Así como quiso trasladar el arca a David y Usa con toda la buena intención en un carro nuevo y con cantos y cosas. Esa no era la forma en que Dios había dicho. Así que debemos estar bien atentos a la palabra de Dios para saber qué hacer y cómo hacerlo en estos últimos tiempos. La toma de Jericó era una locura para el hombre, pero cuando el pueblo obedeció e hizo esa locura que para la humanidad y quizás para los mismos habitantes y el ejército de Jericó parecía una locura. 6 días dando una vuelta, el 7º día dando 7 vueltas y con el arca y los sacerdotes y todo. Y después en el 7º día, después de la 7ª vuelta, tocar trompetas y que el ejército de Israel gritara. Eso parecía una locura. Una locura para el hombre. Y el Señor lo ha enfatizado en estos últimos mensajes. Mas no una locura para Dios. Recuerda, iglesia, no es a nuestra manera. No es en nuestro tiempo. Esa es la manera de Dios. Es en el tiempo de Dios. Y yo quiero decirte hoy en este mensaje, como pastor de la Iglesia Cristiana Montetabor, que debemos prepararnos para obedecer. Vendrán tiempos difíciles, estamos viendo tiempos difíciles. El mundo nos está mostrando, las noticias nos están mostrando que se avecina una persecución contra la verdadera iglesia de Dios. Y esa iglesia de Cristo debe aprender a hacer las cosas como el Señor dice que las hagamos, aunque no la entendamos y nos parezca ilógico. Si el rey David y Usa y los sacerdotes que iban con el arca hubieran hecho exactamente lo que Dios había dicho en la forma como se transportaba el arca, Usa no hubiera muerto. Si Josué, al liderar el pueblo de Israel en la batalla contra Jai, no hubiera permitido lo que permitió, que iba en contra de lo que Dios había dicho, la derrota no hubiera sido inminente. Si el rey Saúl hubiera obedecido las órdenes de Dios, aunque parecían ilógicas ante los ojos del ejército de Israel, la derrota contra ese pueblo no hubiera sido de esa forma. Yo te digo, iglesia, hoy algo y quiero decirlo con todo el corazón, desde muy dentro de mi ser. Preparémonos para obedecer al Señor. Y siempre recuerdo a aquellos 3 amigos de David cuando el rey Nabucodonosor les pidió que
que adoraran la estatua que él había hecho. Y ellos dijeron, no, nuestro Dios nos va a librar de eso. El castigo era echarnos en un lago de fuego. Y ellos dijeron, nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos libra, tampoco nos postraremos ante tu imagen, Nabucodonosor. La iglesia debe prepararse para eso. Vendrán tiempos difíciles, es lo que la palabra a mí me muestra. Y debemos tener una posición clara y precisa de lo que Dios quiere que hagamos. Dios quería que esos hombres, aún cautivos en Babilonia, no se postraran ante la estatua, la imagen del rey pagano. Si Él los salvaba, gloria a Dios. Pero si no, igual ellos debían permanecer obedeciendo la voz y la voluntad de Dios en ese momento. Quiero recordarte que la Iglesia Cristiana Monte Tabor está a tu disposición. Ahí en la imagen tienen nuestros teléfonos. Síguenos a través de Facebook, de las redes sociales, de Instagram, de YouTube. Y permites que este mensaje que viene de parte de Dios sea multiplicado. Siempre te lo digo. Es la mejor forma hoy de lanzar la palabra del Señor y que muchos corazones sean tocados. Nos vemos el miércoles. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y recuerda, no es a tu forma, ni a mi forma, ni a mi forma, ni a la forma de la iglesia, ni a la forma del mundo. Es a la forma de nuestro Dios. Bendiciones.